¿Alguna vez has estado en un salón lleno de gente vestida con etiquetas de diseñador y cubierta de diamantes, sintiendo sus ojos escanearte de pies a cabeza, calculando silenciosamente tu valor basándose en el precio de tu atuendo? ¿Has sentido alguna vez ese peso aplastante del juicio? Esa sensación sofocante cuando sabes que la gente está susurrando sobre ti, riéndose de ti, descartándote como alguien inferior a ellos por lo que llevas puesto? Bueno, déjame contarte lo que me pasó en la gala Benéfica Grandview la primavera pasada, y cómo un momento de humillación se convirtió en la experiencia más empoderadora de mi vida. Mi nombre es Sara, y esta es la historia verdadera de cómo sonreí a través de sus burlas hasta que saqué algo que lo cambió todo. Todavía recuerdo cada detalle de aquella noche, la forma en que mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba esas enormes puertas de roble, el sonido de los cuartetos de cuerdas llenando el salón de baile de suelos de mármol, las arañas relucientes que parecían burlarse de mi presencia sencilla con su ostentoso despliegue de riqueza. Había elegido ponerme un modesto vestido azul marino que había comprado en unos grandes almacenes locales. Nada elegante, nada que llamara la atención. Solo una pieza simple y elegante que me hacía sentir cómoda y fiel a mí misma. Mis zapatos eran sandalias planas prácticas, mis joyas eran mínimas. Solo un pequeño collar de plata que había pertenecido a mi abuela, y llevaba un clutch negro sencillo que me había servido bien durante años. Sabía que me veía diferente a todos los demás allí, pero había tomado una decisión consciente sobre cómo quería presentarme al mundo, y estaba decidida a mantener esa decisión sin importar lo que nadie pensara. Al entrar en ese salón reluciente, podía sentir las miradas, los vistazos no tan sutiles, la forma en que las conversaciones parecían pausarse mientras yo pasaba, y sabía exactamente lo que estaban pensando, porque podía leerlo en sus ojos, en el ligero levantamiento de sus labios perfectamente pintados, en la forma en que se inclinaban hacia los demás para susurrar detrás de manos manicuradas. La gala benéfica era uno de los eventos más prestigiosos de nuestra ciudad, al que asistían los más importantes de la alta sociedad, magnates de negocios, socialites, celebridades y políticos, todos reunidos bajo el pretexto de apoyar una causa digna, aunque siendo honesta, a menudo se sentía más como una competencia para ver quién podía llevar el vestido más caro o la pieza de joyería más escandalosa. Había asistido a estos eventos antes, muchas veces de hecho, pero esta noche en particular se sentía diferente. Había una tensión en el aire, una corriente subyacente de juicio que parecía más pronunciada de lo habitual, y no podía deshacerme de la sensación de que estaba entrando en algo que me cambiaría para siempre. Me dirigí al bar, esperando que una copa de champán calmara mis nervios, y fue entonces cuando lo escuché, el primer comentario, entregado en una voz lo suficientemente alta como para que yo lo oyera, goteando con descendencia y desprecio apenas disimulado. «Ay, Dios mío, ¿viste lo que lleva puesto?», dijo la voz de una mujer, y no necesité darme la vuelta para saber que estaba hablando de mí. Podía sentirlo en mis huesos, esa certeza enfermiza de que eres el sujeto del ridículo de alguien. Quiero decir, sé que es un evento benéfico, pero eso no significa que debas vestirte como si fueras el caso de caridad. Intervino otra voz, seguida de un coro de risas que se sintió como cuchillos atravesando mi pecho. Me obligué a sonreír, a mantener mi compostura, a respirar a través de la humillación que me estaba invadiendo en oleadas, pero por dentro, me estaba desmoronando, sintiendo cada inseguridad que había tenido sobre mí misma burbujeando en la superficie, amenazando con abrumarme completamente. Tomé mi champán y me volteé para enfrentar la sala, y fue entonces cuando crucé miradas con Victoria Ashford, la abeja reina del círculo social de nuestra ciudad, una mujer cuya riqueza solo era superada por su crueldad, de pie allí con un vestido que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, rodeada de sus seguidoras leales que se aferraban a cada una de sus palabras como discípulas a los pies de una profeta. Me miró con un desdén tan poco disimulado que me quitó el aliento, sus ojos viajando lentamente desde mi cara hasta mis zapatos, y de vuelta, un viaje de juicio que me dejó sintiéndome completamente expuesta y vulnerable. «Sara, querida», dijo, su voz dulce como veneno. No me di cuenta de que el código de vestimenta había cambiado a chic de tienda de segunda mano. Las mujeres a su alrededor estallaron en risas, y sentí mi cara arder de vergüenza y rabia, pero mantuve mi sonrisa, esa máscara que había perfeccionado a lo largo de los años, la que ocultaba todo el dolor y la frustración que sentía en el fondo. «Veo que realmente estás abrazando el enfoque humilde esta noche», continuó, claramente disfrutando la atención que estaba recibiendo de sus comentarios crueles. Aunque debo decir que hay una diferencia entre humilde y, bueno, lo que sea esto.
Hizo un gesto vago hacia mi atuendo, y pude ver la satisfacción en sus ojos, el placer que derivaba de hacerme sentir pequeña, de afirmar su dominio en esta jerarquía social cuidadosamente construida donde la apariencia era todo y la autenticidad era vista como debilidad. Lo que Victoria y sus amigas no sabían, lo que ninguna de ellas podía posiblemente entender, era que yo había tomado una decisión muy deliberada sobre cómo vivía mi vida, y no tenía nada que ver con lo que podía o no podía pagar. ¿Alguna vez has llegado a un punto en tu vida donde cuestionaste todo lo que pensabas que sabías sobre el éxito, la felicidad y lo que realmente importa? Ahí es donde yo había estado 3 años atrás, de pie en una encrucijada, obligada a confrontar algunas verdades duras sobre mí misma y el mundo en el que había estado viviendo. Crecí en un mundo no muy diferente al que estaba esa noche, un mundo de privilegio y exceso, donde tu valor se medía por tus posesiones y tus conexiones, donde el apellido correcto podía abrir cualquier puerta y el atuendo equivocado podía cerrarlas todas. Mi padre era un exitoso desarrollador inmobiliario, y mi madre venía de dinero viejo, el tipo que se remonta generaciones y viene con expectativas que pesan más que cualquier pieza de joyería. Tenía todo lo que podía desear. Un armario lleno de ropa de diseñador que apenas usaba, una colección de bolsos que podría haber financiado un país pequeño, joyas que pasaban más tiempo en una caja fuerte que en mi cuerpo, y acceso a un estilo de vida que la mayoría de la gente solo veía en revistas o películas. Asistí a las mejores escuelas, viajé a lugares exóticos, cené en restaurantes donde una sola comida costaba más de lo que algunas familias gastaban en comestibles en un mes. Y nunca cuestioné nada de eso porque era todo lo que conocía. Era el agua en la que nadaba, y no cuestionas el agua cuando nunca has conocido otra cosa. Pero entonces sucedió algo que destrozó mi existencia cómoda y me obligó a ver el mundo, y a mí misma, con una luz completamente diferente. Mi hermana menor, Emily, siempre había sido diferente del resto de nuestra familia, más compasiva, más consciente del sufrimiento en el mundo, más preocupada por la desigualdad que veía a nuestro alrededor. Mientras yo estaba comprando mi próximo bolso de diseñador, ella estaba como voluntaria en refugios para personas sin hogar. Mientras yo estaba planeando mis próximas vacaciones en algún resort exclusivo, ella estaba organizando recaudaciones de fondos para familias que no podían pagar necesidades básicas, y mientras yo estaba completamente absorbida en mi mundo superficial de apariencias y estatus, ella estaba viviendo una vida de propósito y significado genuinos. Solía pensar que era ingenua, que no entendía cómo funcionaba realmente el mundo, que eventualmente superaría esta fase y se uniría al resto de nosotros, en nuestra búsqueda del éxito material y el ascenso social. Pero entonces Emily se enfermó, terriblemente enferma, y de repente todo el dinero del mundo, todas las conexiones, todo el privilegio, no podía salvarla de la brutal realidad de una forma rara y agresiva de cáncer. Vi a mi hermana vibrante, compasiva y hermosa, transformarse ante mis ojos, su cuerpo debilitándose bajo el asalto de la quimioterapia, su espíritu probado por el dolor y el miedo, y el conocimiento de que su tiempo podría estar acabándose. Y a través de todo ello, mantuvo una gracia y sabiduría que nos avergonzó al resto. Recuerdo estar sentada junto a su cama de hospital una noche, ambas incapaces de dormir, y ella tomó mi mano en la suya, esos dedos delgados que solían ser tan fuertes, y dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. «Sara», susurró, su voz débil, pero sus ojos ardiendo con una intensidad que me hizo inclinarme más cerca. «He estado pensando en lo que realmente importa. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Todas las cosas que pensábamos que eran tan importantes, la ropa, las fiestas, el estatus, nada de eso significa nada, absolutamente nada». Hizo una pausa para recuperar el aliento, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de frustración, porque había desperdiciado tanto tiempo en cosas que no importaban. Las únicas cosas que son reales son las conexiones que hacemos con la gente, la bondad que mostramos, la diferencia que hacemos en la vida de alguien, y la autenticidad con la que vivimos nuestras propias vidas, continuó, y sentí algo romperse dentro de mí, algún caparazón protector que había construido alrededor de mi corazón, y de repente yo también estaba llorando, sollozando en realidad, porque sabía que tenía razón, y sabía que había estado viviendo una mentira, persiguiendo cosas que nunca podrían satisfacerme, nunca hacerme verdaderamente feliz. Emily sobrevivió a su cáncer, gracias a Dios, y su recuperación fue larga y difícil, pero emergió de esa experiencia con un compromiso aún más fuerte de vivir auténticamente y hacer una diferencia en el mundo. Y yo emergí de ella transformada,
cuestionando todo sobre la vida que había estado viviendo, incapaz de continuar fingiendo que nada de eso importaba. Comencé lentamente al principio, alejándome de la escena social, gastando menos en cosas frívolas, invirtiendo más tiempo en trabajo voluntario y relaciones significativas. Y cuanto más cambiaba, más me daba cuenta de cuánto de mi vida anterior había sido actuación. Una fachada cuidadosamente construida, diseñada para ganar la aprobación de personas cuyas opiniones ya no valoraba. Comencé a donar la mayor parte de mi guardarropa de diseñador a organizaciones que ayudaban a mujeres que reingresaban a la fuerza laboral, manteniendo solo unas pocas piezas para ocasiones en las que absolutamente las necesitaba, y descubrí que usar ropa simple y modesta realmente me hacía sentir más como yo misma, más auténtica, más libre de la presión de impresionar y competir constantemente. Redirigí el dinero que habría gastado en ropa y accesorios caros hacia causas que importaban: becas para estudiantes desfavorecidos, apoyo para familias que enfrentaban crisis médicas, financiamiento para programas comunitarios que realmente hacían una diferencia en la vida de las personas, y por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba viviendo con propósito, como si mi existencia significara algo más allá de simplemente consumir y exhibir riqueza. Mis padres estaban horrorizados por mi transformación, preocupados de que estuviera tirando por la borda mi posición social y mi futuro, que me arrepentiría de esta decisión cuando quisiera casarme bien o mantener el estilo de vida con el que había crecido. Pero traté de explicarles que ya no quería ese estilo de vida, que nunca me había hecho feliz, que simplemente había estado siguiendo los movimientos porque no sabía que había otra forma de vivir. Algunas de mis viejas amigas se alejaron, incómodas con mis nuevas prioridades y valores, mientras que otras se revelaron como verdaderas amigas que respetaban mis elecciones, incluso si no las entendían completamente. Y a través de todo, me sentí más ligera, más viva, más conectada con lo que era real y verdadero y significativo en la vida. Pero también sabía que habría momentos como este, de pie en un salón lleno de gente que me juzgaba basándose en mi apariencia, que no podía ver más allá de la superficie a la persona que realmente era, y tenía que decidir cómo manejaría esos momentos, si dejaría que su juicio me afectara, o si me mantendría firme en mis valores y mis elecciones. Mientras estaba allí esa noche, escuchando los comentarios burlones de Victoria y las risas crueles de sus amigas, tomé una decisión que definiría no solo esa noche, sino todo mi enfoque para vivir auténticamente en un mundo que valora la apariencia sobre la sustancia. La burla no se detuvo con los comentarios iniciales de Victoria. De hecho, pareció envalentonar a otras en la sala que vieron una oportunidad para elevarse a sí mismas poniéndome abajo, y observé cómo la crueldad se extendía como un contagio por el salón de baile. Una mujer que había conocido desde la infancia, Margaret Preston, que siempre había sido competitiva e insegura, se acercó al grupo de Victoria y agregó su propio comentario. «Escuché que Sarah está pasando por algún tipo de crisis de mediana edad», dijo, lo suficientemente alto como para que la mitad de la sala la oyera. «Lo próximo que sabremos es que se unirá a una comuna o algo así». Más risas, más miradas, más susurros detrás de manos y abanicos, y podía sentir mi determinación siendo probada de maneras que no había anticipado. Había pensado que era lo suficientemente fuerte como para resistir su juicio, que había trabajado a través de mi necesidad de su aprobación, pero de pie allí como el objetivo de su ridículo colectivo, sentí viejas inseguridades arrastrándose de vuelta, esa voz en mi cabeza preguntando si tal vez tenían razón, tal vez había cometido un error, tal vez debería haberme conformado y evitado todo este dolor y humillación. Me disculpé para ir al baño, necesitando un momento para recomponerme, para recordar por qué había tomado las decisiones que había tomado, para reconectarme con la fuerza que sabía que tenía dentro de mí. Me miré en el espejo, con mi vestido simple y maquillaje mínimo, y vino a alguien que era menos que las mujeres allá afuera en sus vestidos de diseñador, sino a alguien que había elegido un camino diferente, alguien que valoraba la sustancia sobre el estilo, la autenticidad sobre la apariencia, el significado sobre el materialismo. Tomé varias respiraciones profundas, enderecé los hombros y volví a caminar a ese salón con determinación renovada. Pero Victoria no había terminado conmigo todavía, ni de lejos. Había reunido una audiencia más grande ahora, y claramente estaba disfrutando su papel como el entretenimiento de la noche a mi costa. ¿Sabes qué pienso?, anunció mientras me acercaba, su voz proyectándose a través de la sala con proyección practicada. Creo que Sarah está tratando de hacer algún tipo de declaración, como si fuera mejor que el resto de nosotras porque se está vistiendo como una indigente. Me miró con falsa preocupación, su cabeza inclinada de esa manera que se suponía que transmitía simpatía, pero solo transmitía condescendencia.
Es realmente triste, esta necesidad de ser diferente, de rechazar las cosas hermosas de la vida. Quiero decir, ¿qué estás tratando de probar, Sara? La pregunta quedó en el aire, y podía sentir a todos esperando mi respuesta, ansiosos por ver si me defendería, me derrumbaría, o simplemente me iría en derrota. Abrí la boca para responder, para tratar de explicar que esto no se trataba de probar nada o ser mejor que nadie, se trataba simplemente de vivir de acuerdo con mis valores. Pero antes de que pudiera hablar, la amiga de Victoria, Jacqueline, interrumpió con otra puñalada. Tal vez ya no puede permitirse ropa bonita, sugirió Jacqueline con falsa preocupación. Escuché que el negocio de su padre ha estado luchando. Tal vez han caído en tiempos difíciles y ella es demasiado orgullosa para admitirlo. La insinuación era ofensiva en múltiples niveles, no solo porque era completamente falsa, sino porque revelaba su suposición de que la única razón por la que alguien se vestiría modestamente era la pobreza, que dados los medios, todos naturalmente elegirían etiquetas de diseñador caras y exhibiciones ostentosas de riqueza. Sentí ira subiendo en mi pecho, caliente y justa, mezclándose con el dolor y la humillación para crear un cóctel emocional volátil que amenazaba con desbordarse. ¿Alguna vez has sido empujada a tu límite absoluto, donde cada instinto está gritándote que te defiendas, que pongas a tus torturadores en su lugar? Ahí es donde estaba yo en ese momento, tambaleándome al borde de perder mi compostura completamente. Pero entonces algo cambió dentro de mí, una claridad que cortó a través de todo el ruido y la emoción, y me di cuenta de que este momento era en realidad un regalo, una oportunidad para mostrarle a esta gente cómo se veía la verdadera fuerza, qué significaba la confianza auténtica, y qué pasaba cuando vivías tus valores incluso frente al ridículo y el juicio. Había estado llevando algo en mi clutch toda la noche, algo que había traído casi como un talismán, un recordatorio de por qué había hecho los cambios que había hecho en mi vida, y de repente supe que había llegado el momento de compartirlo, de revelar la verdad que transformaría toda esta situación. ¿Quieren saber la verdad?, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas, y la sala cayó en silencio, todos inclinándose para escuchar lo que diría, esperando tal vez una confesión de ruina financiera o una explicación defensiva sobre mis elecciones. La verdad es que podría permitirme cualquier vestido en esta sala, podría gastarles a cada una de ustedes si quisiera, pero he elegido no hacerlo porque he aprendido algo que aparentemente ninguna de ustedes ha descubierto todavía. Va a cambiar la cara de Victoria, confusión mezclándose con irritación de que no estaba desempeñando el papel que me había asignado, el papel de la víctima humillada que se escabulliría avergonzada, y sentí una oleada de poder, el poder que viene de conocer tu verdad y estar dispuesta a decirla sin importar las consecuencias. Hace 3 años mi hermana casi murió de cáncer. Continué, y vi algunas caras suavizarse ante esta revelación, aunque la de Victoria permaneció dura y escéptica. Y verla luchar por su vida, ver lo que realmente importa cuando estás enfrentando la mortalidad, me cambió fundamental e irreversiblemente. Hice una pausa, mirando alrededor de la sala a toda esta gente en su ropa y joyas caras, gente que una vez había sido igual a ellas, gente a la que una vez había querido desesperadamente impresionar, y no sentí nada más que compasión por ellas porque sabía que estaban atrapadas en la misma prisión de la que yo había escapado. Me di cuenta de que había estado gastando cantidades obscenas de dinero en cosas que no importaban, que había estado participando en este juego donde todos tratamos de superarnos unos a otros con nuestras exhibiciones de riqueza. ¿Y para qué? ¿Para sentirnos superiores? ¿Para probar que somos exitosas? ¿Para llenar algún vacío dentro de nosotras que ninguna cantidad de etiquetas de diseñador podría llenar jamás? Vi a algunas personas moviéndose incómodamente ahora, tal vez reconociéndose así, mismas en mis palabras, tal vez sintiendo el aguijón de la verdad que cortaba demasiado cerca de sus propias inseguridades y elecciones. Así que tomé la decisión de vivir de manera diferente, de redirigir mis recursos hacia cosas que realmente hacen una diferencia en el mundo, hacia ayudar a personas que están luchando, hacia apoyar causas que importan. Y sí, eso significó cambiar cómo me visto, cómo gasto mi dinero, cómo paso mi tiempo. Victoria puso los ojos en blanco dramáticamente, claramente no impresionada por lo que veía como un sermón moralista, y abrió la boca para dar lo que estoy segura habría sido otro comentario mordaz. Pero yo no había terminado, ni de cerca. Se burlaron de mi ropa barata, dije, metiendo la mano en mi clutch y sacando un papel doblado. Pero déjenme mostrarles lo que hice con el dinero que no gasté en un vestido caro para esta noche. El papel que sostenía era un estado de cuenta bancario, y mientras lo desdoblaba,
Podía ver curiosidad reemplazando parte de la hostilidad en las caras a mi alrededor. Gente preguntándose qué estaba a punto de revelar. ¿Qué prueba posible podría ofrecer que justificaría mis elecciones o vindicaría mi posición? Este vestido me costó $75, dije, señalando mi atuendo azul marino simple. Y tienen razón. Comparado con lo que la mayoría de ustedes están usando, es increíblemente barato, ridículamente barato incluso por los estándares de esta multitud. Vi a Victoria sonreír con suficiencia, claramente pensando que estaba a punto de probar su punto sobre mis malas elecciones de moda. Pero continué antes de que pudiera interrumpir. Pero aquí está lo que quiero que entiendan, dije, mi voz haciéndose más fuerte mientras me preparaba para compartir a lo que había estado llegando toda la noche. El vestido de diseñador que habría usado para este evento, el que habría cumplido con su aprobación y me habría salvado de sus burlas. Habría costado aproximadamente $15,000, tal vez más si realmente hubiera querido causar una impresión. Escuché jadeos alrededor de la sala, aunque si eran jadeos de shock por el precio o jadeos de reconocimiento de gente que había gastado cantidades similares en sus propios vestidos, no podía decir. En lugar de gastar $15,000 en un vestido que usaría una vez y luego dejaría colgado en mi armario acumulando polvo, tomé ese dinero e hice una elección diferente. Levanté el estado de cuenta para que todos pudieran verlo, aunque sabía que no podían leer los detalles desde donde estaban. Doné $14,925 al Hospital Infantil Riverside, específicamente a su fondo para familias que no pueden pagar la atención médica que sus hijos necesitan. La sala quedó completamente en silencio, el tipo de silencio que se siente pesado y cargado, y podía ver las caras de la gente cambiando, la burla drenándose para ser reemplazada por confusión, sorpresa y, en algunos casos, vergüenza. Ese dinero está pagando por tratamientos de quimioterapia para una niña de 7 años llamada Emma que tiene el mismo tipo de cáncer que tenía mi hermana. Continué, mi voz quebrándose ligeramente mientras pensaba en la pequeña Emma y su valiente lucha. Está cubriendo el costo de la cirugía para un adolescente que necesita un trasplante de corazón y está ayudando a otras 3 familias que enfrentaban bancarrota debido a facturas médicas que no tenían forma de pagar. Miré directamente a Victoria, quien por una vez en su vida parecía sin palabras, su cara perfectamente maquillada congelada en una expresión de shock. Así que sí, Victoria, estoy usando ropa barata, y voy a continuar usando ropa barata, y voy a continuar redirigiendo mi dinero hacia causas que realmente importan, hacia gente que realmente necesita ayuda, hacia hacer una diferencia real en el mundo en lugar de solo jugar a disfrazarme para impresionar a gente cuyas opiniones ya no valoro. El silencio se extendió, incómodo y pesado, y podía ver a la gente mirándose entre sí, mirando sus propios atuendos caros, tal vez por primera vez cuestionando las elecciones que habían hecho. Pero aún no había terminado, porque había más en esta historia, más que necesitaba ser dicho. ¿Y saben cuál es la parte realmente interesante? Dije, sacando otro papel de mi clutch. Esta gala benéfica a la que todas estamos asistiendo esta noche, este evento que se supone que es sobre recaudar dinero para causas dignas, ¿saben cuánto dinero realmente recauda versus cuánto cuesta producir? Vi a los organizadores del evento moviéndose nerviosamente, claramente incómodos con hacia dónde iba esto, pero seguí adelante porque la verdad necesitaba ser dicha. El año pasado este evento costó $375,000 producir. El lugar, el catering, el entretenimiento, las decoraciones, todo ello, y recaudó $450,000 para caridad, lo que significa que el beneficio neto fue de $75,000. Dejé que eso se asimilara por un momento, observando la comprensión amanecer en las caras alrededor de la sala. $75,000. Eso es maravilloso. Eso vas a ayudar a la gente. Pero piensen en esto por un momento. Si todos en esta sala simplemente hubieran donado la cantidad que gastaron en sus atuendos para esta noche, en sus vestidos y smokings y joyas y zapatos y bolsos, podríamos haber recaudado bien más de $1 millón, tal vez más cerca de 2 millones. Y todo ese dinero podría haber ido directamente a ayudar a la gente, en lugar de ser filtrado a través de un evento caro que trata más de ver y ser visto que de realmente hacer una diferencia. La atmósfera en la sala se había transformado completamente, la burla y el juicio reemplazados por una conciencia incómoda, una realización colectiva de que habían estado participando en algo que trataba más sobre el ego y la apariencia que sobre la caridad y la compasión genuinas. Vi a varias mujeres mirando hacia abajo a sus vestidos con nuevos ojos, tal vez calculando por primera vez qué podría haber hecho ese dinero si se hubiera dirigido de manera diferente. No estoy tratando de hacer sentir mal a nadie, dije, suavizando mi tono, porque genuinamente no estaba tratando de avergonzarlas.
Estaba tratando de despertarlas, de ayudarlas a ver lo que yo había visto. Solo estoy tratando de explicar por qué tomé las decisiones que tomé, por qué elijo vivir de manera diferente ahora, y por qué sus burlas, aunque dolorosas, no cambian mi compromiso de vivir de acuerdo con mis valores. Miré a Victoria de nuevo, y vi algo que nunca había visto antes en su rostro perfectamente compuesto. Una grieta en la fachada, un destello de algo que podría haber sido incertidumbre o incluso respeto. La verdad es, Victoria, que tienes razón en que estoy tratando de hacer una declaración, pero no la que piensas. Continué, hablando directamente con ella ahora. No estoy tratando de ser mejor que tú, o que nadie más. No te estoy juzgando por tus elecciones. Simplemente estoy mostrando que hay otra forma de vivir. Una forma que valora la sustancia sobre el estilo, el impacto sobre la imagen, la autenticidad sobre la apariencia. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de la atención de toda la sala sobre mí, sintiendo la importancia de este momento y cómo podría cambiar no solo mis relaciones con esta gente, sino potencialmente cómo se veían a sí mismos y sus propias elecciones. Cuando mi hermana estaba enferma, acostada en esa cama de hospital, ¿saben qué me dijo? Pregunté, mi voz quebrándose con emoción mientras recordaba esa conversación. Dijo que deseaba haber pasado menos tiempo preocupándose por lo que la gente pensaba de ella, y más tiempo siendo fiel a sí misma. Deseaba haber gastado menos dinero en cosas y más en experiencias y ayudar a otros. Deseaba haber tenido el coraje de vivir auténticamente en lugar de actuar para una audiencia que realmente no se preocupaba por ella de todos modos. Vi lágrimas en algunos ojos ahora, tal vez gente pensando en su propia mortalidad, sus propios arrepentimientos, sus propios yoes auténticos no expresados. Y le prometí esa noche que si sobrevivía, si salía de esta pesadilla, viviría de manera diferente. Sería más valiente, más auténtica, más comprometida con lo que realmente importa. Y eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 3 años. Levanté el estado de cuenta de nuevo. Así que cuando se burlan de mi ropa barata, de lo que realmente se están burlando es de mi elección de priorizar ayudar a una niña moribunda sobre impresionarlas a ustedes. Y tengo que decirles que esa es una elección de la que estoy orgullosa. Una elección que haré cada día por el resto de mi vida, sin importar lo que nadie piense al respecto. La sala permaneció en silencio, y podía ver a la gente procesando lo que había dicho, algunos con vergüenza, algunos con admiración, algunos con una mezcla de ambos. Pero había una cosa más que necesitaba compartir, una pieza más del rompecabezas que completaría la imagen que estaba pintando. Hay algo más que deberían saber, dije, mi voz ahora firme, tranquila y clara. Algo que no le he dicho a mucha gente porque no quería que cambiara cómo me trataban o cómo la gente se relacionaba conmigo. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos, especialmente la de Victoria. Hace 2 años comencé una fundación, la Fundación Emily Hope, nombrada así por mi hermana, y hemos estado financiando silenciosamente tratamientos médicos para niños con cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales. Hemos ayudado a más de 200 familias hasta ahora, cubriendo costos que el seguro no paga, proporcionando vivienda para familias que tienen que viajar para recibir tratamiento, apoyando investigación sobre enfermedades pediátricas. Vi shock ondulando a través de la multitud, gente claramente sin idea de que yo había estado involucrada en este tipo de trabajo, y me di cuenta de que mi compromiso de vivir modestamente y evitar la atención había significado que incluso mi trabajo caritativo había pasado en gran medida desapercibido. La fundación está financiada enteramente por dinero que de otro modo habría gastado en el estilo de vida que solía tener. Continué. Cada bolso de diseñador que no compro, cada vacación de lujo que no tomo, cada pieza cara de joyería que no compro, ese dinero va a la fundación y está haciendo una diferencia real y tangible en la vida de la gente. Saqué un papel más de mi clutch, una fotografía, y la levanté para que la gente pudiera verla. Esta es Emma, la niña cuya quimioterapia estoy pagando actualmente. Tiene 7 años, ama las mariposas y pintar y cuentos sobre princesas, y está luchando por su vida con más coraje del que cualquiera de nosotras en esta sala podría imaginar. La fotografía mostraba a una hermosa niña con una sonrisa brillante y una cabeza calva, sus ojos brillando con vida a pesar del obvio costo de su tratamiento. Esta es la razón por la que uso ropa barata, dije simplemente, mi voz espesa de emoción. Porque cada dólar que ahorro es un dólar que podría salvar la vida de Emma o la vida de una niña como ella, y no voy a priorizar mi apariencia sobre su supervivencia. La transformación en la sala fue completa. El juicio y la burla se habían evaporado.
reemplazados por algo completamente diferente, algo que se sentía como respeto mezclado con vergüenza, mezclado con tal vez una conciencia naciente de que habían estado midiendo el éxito y el valor por todos los estándares equivocados. Victoria, que había sido tan cruel y confiada solo minutos antes, ahora se veía pequeña e insegura, su vestido caro de repente pareciendo menos como un símbolo de éxito y más como evidencia de prioridades mal ubicadas. «Lo siento», dijo en voz baja, y podía decir que le costó un enorme esfuerzo decir esas palabras, admitir que había estado equivocada, reconocer que su crueldad había sido injustificada. No tenía idea, solo pensé, no sé qué pensé, pero estaba equivocada al juzgarte, equivocada al burlarme de ti, equivocada al hacer suposiciones sobre tus elecciones sin entenderlas. Vi remordimiento genuino en sus ojos, y sentí mi ira derritiéndose, reemplazada por compasión por esta mujer que estaba tan atrapada en su necesidad de estatus y aprobación que no podía ver más allá de la superficie de las cosas. «Está bien», dije, y lo decía en serio. «Entiendo el mundo en el que crecimos, los valores que nos enseñaron, la presión de competir y comparar y constantemente probar nuestro valor a través de exhibiciones externas de éxito. Lo entiendo porque lo viví durante 30 años antes de despertar y darme cuenta de que tenía que haber una mejor manera». Varias otras mujeres se me acercaron entonces, algunas disculpándose por su participación en la burla, otras haciendo preguntas sobre la fundación y cómo podían ayudar, y sentí la energía en la sala cambiando de hostilidad a curiosidad, a algo que se sentía casi como inspiración. Margaret Preston, quien había sugerido que estaba teniendo una crisis de mediana edad, se me acercó con lágrimas en los ojos. «Gasto miles de dólares en ropa cada mes», confesó. «Miles de dólares que simplemente se quedan en mi armario con las etiquetas todavía puestas. Y nunca pensé en qué más podría hacer con ese dinero. Nunca cuestioné si me estaba haciendo feliz o solo alimentando una adicción a comprar y consumir». Me miró con algo parecido a la desesperación. «¿Cómo te liberaste de ello? ¿Cómo encontraste el coraje para vivir de manera diferente cuando todos a tu alrededor todavía están atrapados en el mismo ciclo?» Era una pregunta profunda, una que merecía una respuesta reflexiva, y me tomé un momento para realmente considerarla antes de responder. Comenzó con cuestionar todo, dije. Cuestionar por qué compraba lo que compraba, por qué me importaba lo que la gente pensaba, por qué medía mi valor por mis posesiones. Y cuando realmente examiné esas preguntas honestamente, me di cuenta de que la mayor parte de mi consumo era impulsado por el miedo y la inseguridad, miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de no encajar, miedo de ser juzgada, y una vez que vi ese patrón, una vez que lo entendí, pude tomar decisiones diferentes. La conversación se expandió a medida que más personas se unieron a nuestro círculo, conversaciones genuinas sobre valores y significado y propósito, sobre el vacío que a menudo acecha bajo la superficie del éxito material, sobre el anhelo de algo más auténtico y significativo. ¿Alguna vez has experimentado uno de esos momentos donde todo cambia, donde lo que parecía importante de repente parece trivial y lo que parecía trivial de repente parece esencial? Eso es lo que estaba sucediendo en ese salón de baile, un despertar colectivo a preguntas que la mayoría de esta gente había estado evitando durante años. La noche tomó un tono completamente diferente después de mi revelación. La charla superficial y el posicionamiento social dieron paso a conversaciones más profundas y significativas, y me encontré rodeada de gente que quería saber más sobre la fundación, sobre la recuperación de mi hermana, sobre cómo había hecho la transición de mi antiguo estilo de vida a mi nuevo. Compartí la historia de Emma con más detalle, cómo sus padres habían estado enfrentando la elección imposible entre la bancarrota y la vida de su hija, cómo la fundación había intervenido para cubrir los costos que el seguro no pagaría, cómo no solo habíamos financiado su tratamiento, sino también proporcionado vivienda para que su familia pudiera permanecer junta durante su hospitalización. Hablé sobre los otros niños que habíamos ayudado, sobre Marcus que necesitaba un trasplante de corazón, sobre Sofía cuyo trastorno genético raro requería tratamiento experimental que el seguro consideraba no médicamente necesario, sobre Jacob cuya familia había perdido todo en un incendio de casa, y luego se enteraron de que su hijo tenía leucemia. Cada historia parecía abrir corazones que habían estado cerrados, recordar a la gente de lo que realmente importa en la vida, inspirarlos a pensar de manera diferente sobre sus propias elecciones y prioridades. Victoria, para su crédito, no se escabulló avergonzada, sino que se quedó y escuchó, hizo preguntas, y en un punto dijo algo que me sorprendió. «He estado tan enfocada en mantener mi posición en la sociedad, en ser vista como exitosa e importante, que he olvidado hacer realmente algo importante», admitió.
Su confianza habitual reemplazada por una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. Organizo recaudaciones de fondos y asisto a eventos de caridad, pero todo es para aparentar. Todo se trata de ser vista haciendo el bien en lugar de realmente hacer el bien. Y escucharte hablar sobre Emma y los otros niños, me doy cuenta de que he estado completamente perdiendo el punto. Me miró con curiosidad genuina. ¿Cuánta diferencia podría hacer si tomara solo la mitad de lo que gasto en ropa y joyas y lo redirigiera hacia algo significativo? La pregunta abrió una conversación sobre formas prácticas en las que podría involucrarse, y podía ver su mente trabajando, tal vez por primera vez considerando cómo podría usar sus recursos e influencia para un bien genuino, en lugar de solo posicionamiento social. Varias otras mujeres expresaron un interés similar, y para el final de la noche, habíamos intercambiado información de contacto y hecho planes para reunirnos de nuevo para discutir formas en que podían apoyar la fundación o iniciar sus propias iniciativas caritativas. Los organizadores del evento se me acercaron con cautela, tal vez esperando crítica por la producción costosa, pero traté de ser diplomática. No estoy diciendo que las galas benéficas sean inherentemente malas, expliqué. Solo estoy diciendo que deberíamos ser honestos sobre lo que son. Son eventos sociales que por casualidad recaudan algo de dinero para caridad, en lugar de esfuerzos puramente caritativos. Y no hay nada malo con los eventos sociales, pero no pretendamos que son la forma más eficiente de ayudar a la gente necesitada. Tuvimos una conversación fascinante sobre cómo el evento podría reestructurarse para mantener su función social mientras era más rentable y dirigía más dinero hacia el trabajo caritativo real, y podía verlos genuinamente considerando cambios para la gala del próximo año. A medida que la noche terminaba y la gente comenzaba a irse, muchos se detuvieron para agradecerme por mi honestidad y coraje, y varios me deslizaron sobres que contenían cheques para la fundación, donaciones que totalizaron más de $50,000 para cuando los conté más tarde esa noche. Pero más allá del dinero, lo que más me impactó fue cómo la energía había cambiado, cómo la gente parecía más ligera de alguna manera, más reflexiva, más consciente de posibilidades más allá de los confines estrechos de sus preocupaciones sociales habituales. Conduje a casa esa noche sintiéndome exhausta, pero también eufórica, emocionalmente agotada por la confrontación, pero también energizada por las conexiones que había hecho y las conversaciones que había provocado. Pensé en lo aterrador que había sido estar allí siendo burlada y juzgada, cómo cada instinto había gritado que me defendiera o me retirara, y cuán contenta estaba de haber encontrado el coraje para permanecer presente y compartir mi verdad. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de mi cocina y miré la fotografía de Emma que había mostrado en la gala, y me sentí abrumada con gratitud de haber podido ayudarla, de que mis elecciones habían hecho una diferencia real en su vida, y las vidas de tantos otros niños y familias. Pensé en mi hermana Emily, en la promesa que le había hecho en esa habitación de hospital, en cómo esa promesa había transformado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Las consecuencias de esa noche se extendieron de maneras que no podría haber predicho, creando cambios no solo en mi propia vida, sino en las vidas de muchas personas que habían estado en la gala. Victoria me llamó 3 días después y me invitó a almorzar, y cuando nos encontramos llevaba jeans y una blusa simple, nada de diseñador, nada ostentoso, y parecía casi tímida mientras explicaba que había estado pensando mucho desde nuestra conversación. Revisé mi armario después de la gala, me dijo. Realmente lo revisé, y estaba horrorizada por lo que encontré. Vestidos que nunca había usado, algunos todavía con etiquetas, zapatos que había comprado por impulso y olvidado, bolsos que costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes, todo simplemente sentado allí representando dinero que había gastado, tratando de llenar algún vacío dentro de mí que ninguna cantidad de compras podría llenar jamás. Hizo una pausa, claramente emocional. Calculé lo que había gastado en ropa y accesorios solo en el último año, y fueron más de $200,000, $200,000 en cosas que no necesitaba, ni siquiera realmente quería. Solo compré porque pensé que se suponía que debía, porque era esperado, porque todos los demás lo estaban haciendo. Escuché sin juicio, recordando mi propio momento de ajuste de cuentas, cuando había hecho un inventario similar de mi vida y elecciones. Así que estoy haciendo algunos cambios, continuó Victoria. Estoy donando la mayor parte de mi guardarropa a organizaciones que ayudan a mujeres. Estoy estableciendo un presupuesto estricto para ropa en el futuro, y estoy redirigiendo el dinero que habría gastado en mi adicción a las compras hacia causas que importan, comenzando con una donación de $100,000 a tu fundación. Estaba atónita, no solo por la cantidad, sino por la transformación genuina que estaba presenciando en alguien que había descartado como irremediablemente superficial y egoísta.
Victoria, eso es increíble, dije, extendiendo la mano a través de la mesa para apretar la suya. Pero quiero asegurarme de que estás haciendo esto por las razones correctas, no porque te sientas culpable o porque estás tratando de probar algo para mí o para nadie más, sino porque se alinea con tus propios valores y con lo que quieres que tu vida signifique. Asintió pensativamente. Me he estado haciendo esa misma pregunta, admitió, y creo que la verdad es que he estado actuando una versión de mí misma durante tanto tiempo que ni siquiera estoy segura de quién soy realmente debajo de todas las etiquetas de diseñador y el posicionamiento social. Pero sé que quiero averiguarlo, sé que quiero vivir más auténticamente y sé que quiero usar mis recursos para hacer una diferencia real en lugar de solo mantener mi imagen. Hablamos durante horas ese día. Realmente hablamos de una manera que nunca habíamos hecho antes a pesar de conocernos durante años. Y vi destellos de una persona que nunca había sospechado que existía debajo de la fachada cuidadosamente construida de Victoria, alguien pensativa y sensible y genuinamente buscando significado y propósito. Se convirtió en una de las mayores partidarias y defensoras de la fundación, usando su influencia social para alentar a otros a involucrarse, organizando recaudaciones de fondos que eran elegantes pero rentables, hablando abiertamente sobre su propia transformación y el vacío de una vida enfocada únicamente en el éxito material y el estatus social. Margaret Preston también se puso en contacto, confesando que había estado luchando con adicción a las compras durante años, usando el consumo para lidiar con la ansiedad y la depresión y un matrimonio que se estaba desmoronando, y me preguntó si podía ayudarla a encontrar una terapeuta que entendiera los aspectos psicológicos del sobreconsumo y el materialismo. La conecté con recursos y nos reuníamos regularmente para tomar café, y la vi gradualmente construir una relación más saludable con el dinero y las posesiones, abordando los problemas emocionales subyacentes que habían impulsado sus compras compulsivas. Eventualmente comenzó su propia iniciativa enfocada en alfabetización financiera y apoyo de salud mental para mujeres, ayudando a otras a reconocer y liberarse del ciclo de usar el consumo para llenar vacíos emocionales. Los efectos dominó continuaron extendiéndose, tocando vidas de maneras tanto grandes como pequeñas, y me di cuenta de que mi momento de humillación en la gala se había convertido en un catalizador para el cambio que se extendía mucho más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La fundación creció significativamente, tanto en términos de financiamiento como de impacto, y pudimos ayudar a cientos más de familias enfrentando crisis médicas. Emma, la niña cuya fotografía había compartido en la gala, completó su quimioterapia exitosamente, y ahora está en remisión. Y sus padres me enviaron un video de su fiesta de cumpleaños con tema de mariposas donde bailaba y reía con la energía y alegría de una niña sana. Y lloré viéndolo, abrumada con gratitud de que hubiéramos podido ayudar a salvar su vida. Pero más allá del impacto tangible del trabajo de la fundación, lo que más me impactó fue cuánta gente me dijo que nuestra conversación en la gala les había impulsado a examinar sus propias vidas, sus propios valores, su propia relación con el dinero y las posesiones y el éxito. Y aunque no todos hicieron cambios dramáticos, muchos hicieron pequeños cambios que se sumaron a vidas más auténticas, significativas e impulsadas por el propósito. Mirando hacia atrás a esa noche ahora, varios meses después, puedo verla como un punto de inflexión no solo para mí, sino para muchas de las personas que presenciaron esa confrontación entre mis valores y su juicio. El momento en que saqué esos papeles y revelé la verdad sobre mis elecciones, sobre dónde iba mi dinero y por qué había elegido vivir de manera diferente, ese momento cristalizó algo importante sobre el poder de la autenticidad y el coraje que se necesita para vivir de acuerdo con tus valores incluso cuando te hace vulnerable al ridículo y al juicio. Aprendí que mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando es incómodo, incluso cuando la gente se está burlando de ti, incluso cuando cada instinto está gritándote que te conformes o te retires. Ese tipo de coraje tiene el poder de transformar no solo tu propia vida, sino las vidas de todos los que lo presencian. Aprendí que lo que parece debilidad, como usar un vestido barato a una gala elegante, puede en realidad ser una declaración profunda de fuerza y convicción. Aprendí que las personas que nos juzgan más duramente, a menudo son las más atrapadas en sus propios miedos e inseguridades, actuando una versión de éxito que no las satisface, persiguiendo aprobación que nunca satisface, consumiendo en un intento sin fin de llenar un vacío que ninguna cantidad de posesiones puede llenar. Y aprendí que la vulnerabilidad, el compartir honesto de nuestras luchas y elecciones y transformaciones, crea espacio para que otros examinen sus propias vidas y potencialmente tomen decisiones diferentes.
Las conversaciones que he tenido desde esa noche han sido algunas de las más significativas de mi vida. Discusiones profundas sobre lo que realmente importa, sobre cómo queremos pasar nuestro tiempo y recursos limitados en esta tierra, sobre lo que queremos que sea nuestro legado, y sobre el coraje que se necesita para liberarse de las expectativas sociales y vivir auténticamente. Mi hermana Emily a menudo dice que su cáncer fue un regalo terrible. Terrible en el sufrimiento que causó, pero un regalo en cómo clarificó lo que importaba, y le dio permiso para vivir sin pretensión o actuación. Y creo que mi experiencia en la gala fue algo similar. Un momento doloroso que me abrió, y me obligó a pararme completamente en mi verdad, y al hacerlo, inspiró a otros a examinar sus propias verdades. Todavía asisto a eventos sociales ocasionalmente, y todavía me visto de manera simple y modesta, y aunque a veces noto miradas o susurros, ya no me afectan de la manera en que solían hacerlo porque sé quién soy, sé lo que valoro, sé la diferencia que estoy haciendo en el mundo, y ese conocimiento proporciona una base de confianza que ninguna cantidad de juicio externo puede sacudir. Recientemente recibí una carta de la madre de Emma, e incluyó un dibujo que Emma había hecho para mí, una imagen de mariposas y arcoíris, y una niña con cabello volviendo a crecer, y en la parte inferior Emma había escrito con su letra de 7 años: «Gracias por salvar mi vida, te amo». Esa carta vale más para mí que cualquier vestido de diseñador jamás podría valer. Ese dibujo es más precioso que cualquier pieza de joyería, y el conocimiento de que mis elecciones ayudaron a mantener viva a esa hermosa niña es más satisfactorio que cualquier aprobación social o símbolo de estatus. ¿Alguna vez has sentido ese sentido profundo de alineación cuando tus acciones coinciden con tus valores? ¿Cuando cómo gastas tu dinero y tiempo refleja lo que verdaderamente crees que importa? Así es como me siento ahora, la mayoría de los días. Y aunque no siempre es fácil, aunque todavía hay momentos de duda o tentación de volver a caer en viejos patrones, el sentido general de vivir con integridad y propósito hace que todos los desafíos valgan la pena. Quiero alentar a cualquiera que esté viendo este video que se siente atrapado en un ciclo de consumo, comparación y actuación a saber que hay otra manera. Puedes elegir vivir de manera diferente, priorizar lo que realmente te importa, redirigir tus recursos hacia causas y personas y experiencias que se alineen con tus valores más profundos. Se necesita coraje para liberarse de las expectativas sociales, para arriesgarse al juicio y la burla, para mantenerse firme en elecciones que otros podrían no entender, pero ese coraje vale la pena porque conduce a una vida de autenticidad, significado y satisfacción genuina que ninguna cantidad de éxito material puede proporcionar. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sido juzgado por elecciones que hiciste que iban en contra de las expectativas sociales? ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme en tus valores incluso cuando la gente se estaba burlando o criticándote? ¿O tal vez actualmente estás luchando con la presión de conformarte, de gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas, de actuar una versión de éxito que en realidad no te hace feliz? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, porque tu experiencia podría inspirar a alguien más que está enfrentando luchas similares. Tu coraje podría darle a alguien más permiso para vivir más auténticamente. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar de manera diferente sobre el éxito, la felicidad o lo que realmente importa en la vida, por favor deja un me gusta en este video porque ayuda a que más personas encuentren estas historias y con suerte encuentren inspiración para vivir vidas más auténticas y significativas. También quiero invitarte a suscribirte a Yo lo viví, porque compartimos historias como esta regularmente, historias de personas que encuentran el coraje para vivir auténticamente, para liberarse de las expectativas sociales, para priorizar lo que realmente importa. Y estas historias tienen el poder de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestras elecciones. No olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque nunca sabes qué video podría contener el mensaje que necesitas escuchar, la inspiración que podría transformar tu vida, el recordatorio de que no estás solo en tus luchas o en tu deseo de vivir de manera diferente. Gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que valoran la autenticidad y el significado sobre la apariencia y el estatus. Y gracias por tener el coraje de cuestionar si la vida que estás viviendo es la vida que realmente quieres estar viviendo, porque esa pregunta, esa disposición a examinar nuestras elecciones honestamente, es el primer paso hacia crear una vida de propósito y satisfacción genuinos.